no se imparten normalmente no se imparten en las escuelas, ¿no? En las escuelas de negocios, en las universidades, que es el tema de las crisis, ¿no? Y desgraciadamente, pues es un tema muy recurrente, ¿no? Un tema por el cual atraviesan en un momento determinado. Durante una o varias ocasiones, las empresas, pues a lo largo de su vida y de y de su desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema que vale la pena ver, acercarnos a este tema. Y bueno, también es un poco una probadita, por decirlo así, de lo pues del tipo de contenidos que pudieran ustedes tener acceso a, pues estudiando aquí un posgrado de negocios y específicamente de finanzas aquí en la universidad, ¿no? Les voy a compartir pues una presentación, ¿no? Que nos ayude pues de alguna forma a ser más ágil, ¿no? Y pues más entretenida la charla, ¿no? Entonces, pues creo que todos pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, Sí. Entonces, pues vamos a comenzar. Sí, bueno, lo primero que habría que pues preguntarnos es qué es una crisis, ¿no? ¿Qué es una crisis en una organización, una crisis organizacional? Y bueno, tenemos que decir que tiene una serie de características, ¿no? Una de ellas, pues, es que es un evento de alto impacto. ¿A qué se refiere? Que va a impactar a toda la organización, ¿no? A las diferentes áreas y va a alcanzar, digamos, las diferentes actividades y procesos que se llevan a cabo en una empresa. Pero pues aquí viene, digamos, la mancuerna, ¿no? De ese alto impacto que son eventos de baja probabilidad. Y esto, pues normalmente en lo que resulta es que las empresas no se preparan, justo como se ven como eventos de baja probabilidad, pues las empresas piensan que nunca les va a pasar a ellas, ¿no? Que nunca van a caer en una crisis, no van a ver como algo que pueda sucederles, o por lo menos no que les pueda suceder en el corto o mediano plazo, y entonces, pues de alguna forma, no toman medidas pues de precaución o preventivas para poder afrontar una crisis. Entonces, estas crisis normalmente cuando se dan, pues afectan no únicamente, pues a como decíamos, ¿no? A las diferentes áreas, las áreas de finanzas, de operaciones, de marketing, de recursos humanos, etcétera, sino que afectan también la reputación, ¿no? La imagen de la empresa, porque bueno, finalmente cuando una empresa está en crisis, pues esto se empieza a correr la voz, se empieza a saber y entonces pues ya se vuelve dominio, vamos a decir, del mercado que se está atravesando una crisis en una empresa. Entonces también tienen una gran y una alta probabilidad de convertirse no únicamente, digamos, en una crisis por una determinada causa, sino que también se contamina, por decirlo de alguna forma, y afecta también la imagen y la reputación de la empresa, ¿no? También hay muchas crisis que impactan severamente, y esto es pues, algo muy regular, a las finanzas de la empresa, ¿no? Y pues es algo en lo que nos vamos a detener un poquito más, un poco más adelante en la plática, ¿no? Y también pues tienen pues digamos que tienen también la característica de que pueden afectar la moral de las personas, ¿no? La moral de los empleados, ¿sí? Aquí como lo podemos pensar. Pero aquí, es decir, los empleados y todos los colaboradores en la organización, pues al estar atravesando una crisis donde pues hay una gran incertidumbre, donde pues no se sabe bien qué está pasando ni qué va a suceder en el corto y mediano plazos, bueno, pues también esto afecta a la propia moral y el ánimo, ¿no? De las personas que están colaborando en una empresa, ¿no? Eh, las crisis también tienen otra característica y es que en muchas ocasiones
afectan y ponen en entredicho la viabilidad misma de la empresa, es decir, la supervivencia, ¿no? Hay muchas empresas que viven una crisis, pero no alcanzan a salir de la crisis, no se pueden recuperar y pues vamos a decir que fenecen, ¿no? Al atravesar una crisis. Y bueno, pues es una parte importante de lo que vamos a ver aquí, algunas medidas que nos pueden permitir navegar de una mejor forma cuando atravesamos una crisis, ¿no? Se consideran también las crisis como puntos de inflexión. ¿A qué me refiero? Son un punto que marca un cambio de rumbo en la propia empresa. Es decir, eh, cuando se da la crisis, pues va a cambiar la orientación o las tendencias que venía experimentando esta empresa. ¿Por qué? Porque ya cambió su realidad. Y entonces, dependiendo realmente de cómo maneja cada empresa esta crisis, ¿sí? Cómo la afronta, cómo la enfrenta, entonces, dependiendo de eso, pues la forma en la que va a poder salir de esa crisis y por lo tanto pues su recuperación, cómo se va a manifestar. Hay empresas que lo manejan muy bien y salen tremendamente fortalecidas de una crisis y como decíamos, ¿no? Si no se maneja bien, bueno, pues puede significar la muerte de la propia organización. Genera una gran incertidumbre, lo que decíamos hace un momento, pues ya que no sabemos exactamente ni qué pasó, ni ahora sí que nos agarra muchas veces desprevenidos, no sabemos exactamente cuáles son las causas, no sabemos qué medidas tomar o qué acciones tomar o qué decisiones, ¿no? Llevar a cabo para salir de esta y entonces, bueno, pues hay una incertidumbre total y bueno, pues esto afecta mucho la toma de decisiones y el manejo en la empresa. Y pues algo que es lo que con lo que muchas empresas o la mayoría de las empresas no cuentan es que siempre sucede, ¿no? O sea, a lo largo de la vida de una empresa van a experimentar pues al menos una crisis, pero lo más normal y sobre todo pues en empresas que ya llevan algunos años funcionando, pues lo normal es que vamos a experimentar diversas crisis a lo largo de la empresa. Siempre suceden y por eso es importante prepararnos y saberlas manejar, ¿no? Aquí, en esta siguiente lámina vamos a platicar sobre los diferentes tipos de crisis, ¿no? Y básicamente hay dos tipos de crisis, ¿no? Las crisis que se generan, ¿no? Que se originan desde afuera de la organización, que son las crisis exógenas, vamos a decir, o externas, ¿sí? Y las crisis que se originan, pues, desde adentro de la organización, ¿no? Que son las crisis internas o endógenas, ¿no? En el caso de las crisis exógenas, pues se pueden ocasionar por diversas causas, ¿no? Una de ellas, y es muy común, pues son las crisis por las que atraviesan las empresas que realmente, pues, se originaron por problemas en la economía o en las finanzas, ¿no? Y pues un ejemplo muy claro de esto, pues es la crisis del 2008, ¿no? En la que, pues fue una crisis del sector financiero en Estados Unidos, pero pues luego salpicó, ¿no? A las diferentes economías y a los diferentes países y bueno, a muchas empresas les afecta pues de manera importante, se cierran los mercados, se pierde acceso a financiamiento, a fuentes de financiamiento, muchas veces elevan las propias tasas a las que se pueden fondear las empresas. Entonces, bueno, esto ocasiona pues problemas y crisis en las propias empresas, ¿no? Otra causa común para las crisis exógenas, pues son problemas de salud, ¿no? Y bueno, aquí de nuevo, pues un ejemplo muy reciente y muy fresco que todos tenemos es la pandemia, ¿no? La pandemia de COVID, que pues realmente recientemente salimos de ella, ¿no? En términos relativos, y pues vimos cómo nos llegó una crisis de fuera y esto afectó pues a todas las empresas, ¿no? Si recuerdan, el país cerró a los negocios, cerró operaciones durante 3 meses por decreto, ¿no? Entonces los meses digamos, finales de marzo a finales de junio, 3 meses completitos, pues todo el país estaba cerrado.
Entonces, bueno, pues imagínense una empresa que no opera durante 3 meses, que no genera ingresos durante 3 meses, pero pues tiene que seguir haciendo frente a sus obligaciones, ¿no? Al pago de sueldos, de salarios, al pago a proveedores, las rentas, etcétera. Entonces, pues esto pone pues muchas veces en entredicho la propia supervivencia de la empresa, ¿no? Desastres naturales, ¿no? Pues, como los huracanes que pues, desgraciadamente ha experimentado el puerto de Acapulco, pues, en donde pues, muchísimas empresas, ¿no? Hoteleras, restauranteras y de todos los giros, pues se vieron tremendamente afectadas por estos huracanes, ¿no? O, por ejemplo, los sismos aquí en la Ciudad de México, ¿no? En el 85 y luego de nuevo en el 2017. Bueno, pues estos vienen a estos, digamos, estos efectos de la naturaleza, ¿no? Pues vienen a cambiar la realidad para muchas empresas y pues ponerlas en un estado crítico, en un estado de crisis, ¿no? También otra causa puede ser por regulación, cambios en las leyes, ¿no? En los reglamentos bajo los cuales opera alguna industria. Y bueno, pues esto puede también significar que bajo las nuevas reglas o bajo las nuevas leyes, pues las empresas ya no puedan ser competitivas hacia adelante y tengan que cerrar, ¿no? Por ejemplo, en la reforma energética del 2013, bueno, pues se aprobó la libre importación y distribución y venta de combustible y eran contratos a 5 años renovables y llegó la administración anterior y canceló este tipo de contratos, ya no los renovó. Entonces, bueno, pues una empresa que había hecho planes de largo plazo para estar involucrada en este industria, en este giro, pues de repente por cambios en las leyes, en las regulaciones, en los reglamentos, pues de repente se da cuenta que ya no puede seguir operando o ya no puede seguir operando por lo menos en los mismos términos en los que operaba con anterioridad a esos cambios, ¿no? También tenemos crisis endógenas, ¿no? Decíamos que estas son las que se generan desde adentro de la organización, ¿no? Y bueno, es muy común que se generen estas crisis por una mala gestión, por una mala planeación de la empresa, ¿no? Esto es pues básicamente falta de pericia, por decirlo de alguna forma, por parte de la alta dirección de las empresas, ¿no? Que no están manejando adecuadamente pues las finanzas o las operaciones o algún aspecto de la empresa y esto provoca que puedan caer o que caigan y se sumerjan en una crisis. Otro aspecto que es muy común, que ocasiona que las personas, que las empresas entren en crisis, son cuestiones éticas, ¿no? Y bueno, esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Un ejemplo por ejemplo, el que tienen ahí alguna imagen es el de Volkswagen, ¿no? Que truquearon la medición de emisiones de sus vehículos a diésel, de forma que aparentara que los vehículos a diésel de Volkswagen eran sumamente ecológicos y que las emisiones que se enviaban al ambiente eran mínimas, y sin embargo, pues de repente por ahí alguien en la empresa, pues, denunció, ¿no? Denunció que los datos reales eran diferentes y esto fue un escándalo. Volkswagen era la empresa más importante, más grande en el sector automotriz a nivel mundial en esos años. Estamos hablando por ahí del 16, 17 y como consecuencia de esta crisis y como resultado de esta crisis, pues no pudo mantener el liderato en la industria y se tardó algunos años, ¿no? En poder recuperar su posición, ¿no? Eh, eh, otro tipo de crisis se deben, que son muy comunes, aspectos de control de calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos varios ejemplos, ¿no? Como el caso de Pepsi, ahí tienen también una imagen, ¿no? De repente alguien, pues, compra un refresco, imagínense, y de repente, pues, lo abres y resulta que hay una jeringa, ¿no? Una jeringa dentro pues, de la lata, ¿no? Entonces, bueno, esto ocasionó grandes problemas, para Pepsi Cola, ¿no?
En el caso de Coca-Cola en la India, donde al tomar Coca-Cola, pues varias personas fallecieron, esto fue en los ochentas. ¿Por qué? Porque el agua estaba contaminada. Tuvieron que, pues básicamente recoger todo el producto de todo el país de la India, que pues como sabemos no es un país así muy chiquito que digamos, tuvieron que recoger todo el producto de todos los establecimientos que vendían Coca-Cola. ¿Sí? Y mientras hacía una investigación de dónde se había originado el problema del agua contaminada, ¿no? Y pues cuando lo resolvieron y pudieron arreglar sus sistemas de control de calidad, pues ya habían perdido el liderato del mercado y ya Pepsi había tomado una ventaja muy importante en ese país, ¿no? Tylenol, pues es otro ejemplo, ¿no? Pues también varias personas murieron a causa de tomar, pues ahora sí que un analgésico, ¿sí? Y esto pues ocasionó que de nuevo Tylenol tuviera que retirar todo el producto de Anaquel, ¿sí? En lo que pues hace una averiguación interna de dónde estaban sus fallas de calidad, en sus temas de calidad, y de nuevo, ¿no? Para cuando resolvieron el problema, pues ya habían perdido el apetito del mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son crisis muy comunes, ¿no? Las de control de calidad. También tenemos crisis comunicacionales, ¿no? Y un ejemplo muy claro es la campaña que llevó a cabo hace como más o menos un año y medio, Budweiser, ¿no? La cerveza Bud Light, en la que, pues, de alguna forma, por querer hacer una campaña muy, vamos a decir, muy empatada con la diversidad, pues se asociaron ahí con algún personaje y enviaron toda una campaña publicitaria que rechazó completamente el mercado y esto ocasionó que las ventas bajaran, las ventas de Bud Light bajaran en 90% de la noche a la mañana. Entonces, pues esto fue un problema tremendo, ¿no? Para la empresa, ¿no? Entonces, bueno, hay diversos tipos de crisis, pero necesitamos de alguna forma pues, poder manejar cualquiera de estas crisis, ¿no? Mm, ok. Eh, las crisis constan de diversas etapas, ¿no? La primera etapa, pues, es la precrisis, ¿no? Son como las primeras señales de que algo no está funcionando, de que algo está mal, de que está presentando algún tipo de anomalía, ¿no? Pues estas crisis son fundamentales, casi nadie las ve, pero si logramos nosotros ver estas crisis, estas primeras señales de una crisis, pues nos va a permitir prepararnos mucho mejor, ¿no? Si nos vamos a la crisis del COVID que todos tenemos muy fresca, ¿no? Pues en realidad ahí ya había muchas señales, ¿no? Es decir, China había entrado en problemas y había cerrado su economía desde diciembre del 19 y luego vimos cómo en enero cerraban España, Italia, varios países en Europa y nosotros en México estábamos como, pues, como si viéramos una película, ¿no? En una butaca, sabiendo que lo que pasaba ahí, pues no tenía nada que ver con nuestra realidad. Pero bueno, pues ¿qué pasó? Que en marzo nos llegó ya de una forma que era previsible, ¿no? Pues no vivimos en una burbuja. Y entonces, pues de repente llega, se manifiesta de una forma explosiva, por decirlo de alguna forma, la crisis del COVID en México y esto pues agarró a todo el país desprevenido, ¿no? Eh, la segunda etapa es la crisis aguda, es ya cuando explota la crisis, cuando se manifiesta, ¿no? Que está caracterizada esta etapa pues por un daño severo, ¿no? Es decir, de nuevo, ¿no? Si volvemos a la crisis del COVID, bueno, pues el 17 de marzo nos dijo el gobierno que el país se cerraba, ¿no? Close for business, ¿no? Como dicen en inglés. Y bueno, pues eso ocasionó un daño severo, rápido, intenso, pues a las empresas y al resto de las organizaciones en el país, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta crisis aguda hay una gran incertidumbre. Muchas veces desconocemos con exactitud las causas, no sabemos realmente qué hacer para salir de ella, tratamos de evaluar pues los riesgos que estamos corriendo y tratamos pues, de llevar a cabo algunas medidas que no sabemos si van a funcionar, pero bueno,
vamos a tratar de implementar algo que nos permita cambiar esta situación de crisis, ¿no? La tercera etapa es la crisis crónica, es cuando ya de alguna forma nos eh, realizamos que estamos en una crisis y que la crisis no se va a acabar, que no era de muy corto plazo, que no era un evento muy puntual, sino que pues realmente lleva y va a permanecer durante más tiempo, ¿no? Esta es la crisis crónica. Ya nos acostumbramos de alguna forma a la crisis, tomamos y experimentamos, ¿no? Diversas acciones, diversas medidas. Eh, Aquí ya entra un espacio, como ya no estamos en la emergencia inicial, un espacio en el que podemos analizar mejor las causas, ver la efectividad de las medidas que estamos tomando, podemos reflexionar un poco sobre esos resultados, usar la retroalimentación que tengamos a la mano para ir ajustando, ¿no? Todas estas acciones que se están llevando a cabo. Y finalmente la poscrisis, ¿no? La poscrisis está caracterizada por, pues ya por la recuperación, la salida, vamos a decir, de la crisis, las lecciones, ¿no? Todo lo que aprendimos durante esta crisis, qué podemos hacer mejor para otras ocasiones, qué no hicimos que sí pudiéramos hacer en esta ocasión. Es un retorno realmente a una nueva normalidad porque es una realidad. Una empresa después de una crisis nunca va a ser igual. Va a ser, a lo mejor sale de la crisis, pero va a ser una empresa diferente a como entró a la crisis. Es una nueva normalidad. Sí. Ahora bien, ¿qué acciones podemos llevar a cabo para el manejo de crisis de una forma exitosa? Bueno, lo primero es incorporar este concepto de crisis en nuestra planeación. Es decir, tratar de prever, ¿no? Es imposible, por supuesto, saber de qué forma y en qué momento, ¿no? Se va a presentar una crisis. Pero sí podemos establecer una serie de protocolos. Para darles un ejemplo, ¿no? Un protocolo en caso de incendio o temblor, bueno, pues es ir a un punto de reunión, ¿no? Pues salir o desplazarse después del peligro inmediato a algún otro punto, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego se hacen protocolos para revisar las instalaciones, que no haya algún daño específico, etcétera. Bueno, todo eso lo podemos hacer en cada empresa, ¿no? Establecer protocolos dependiendo de los diferentes tipos de crisis que se puedan tratar, ¿no? Son medidas preventivas también, ¿no? Como vamos a ver algunas un poco más adelante. Hay que desarrollar un, lo que yo le llamo un radar de crisis, ¿no? Es decir, hay que parar las antenitas y tratar de identificar este radar de crisis. Lo que nos va a servir es para identificar aquellas señales iniciales de la precrisis, ¿no? O sea, aquellos elementos que nos puedan dar alguna, pues sí, alguna señal, alguna indicación de que algo no está bien, ¿sí? Y utilizarlas. ¿Por qué? Porque esto nos va a preparar mucho mejor. De nuevo, ¿no? La crisis del COVID se manifestó el 17, aquí ya de forma intensa, el 17 de marzo del 2020, pero las señales estaban ahí desde diciembre. Imagínense que hubiéramos contado con 2 o 3 meses para prepararnos, pues la respuesta seguramente hubiera sido diferente, ¿no? Los efectos y la reacción de las empresas ante esa crisis hubieran sido de alguna forma, eh, eh, pues mejores, ¿no? Ya con el conocimiento y con esta preparación. Eh, las crisis requieren, ¿no? De acciones tanto proactivas como reactivas. Proactivas, pues, es toda esta preparación que podemos tomar, ¿no? Por ejemplo, conformar un equipo de crisis, pero no cuando ya se manifiesta la crisis, sino hacerlo desde antes de, ¿no? Para que en el momento en el que impacte la crisis, pues ya tenemos nuestro equipo, ya no perdemos tiempo, ya no, pues de alguna forma ya no gastamos recursos preciosos en ver cómo se va a conformar un equipo de crisis. Entonces hay acciones proactivas, contratación de seguros, etcétera, etcétera. Y hay acciones reactivas. Como no sabemos exactamente qué tipo de crisis se va a dar ni en qué momento, pues sí
por supuesto que muchas de las acciones van a tener que ser reactivas, van a tener que depender ya del momento y del contexto específico de que se trate, ¿no? Otro aspecto fundamental es la velocidad de respuesta. Lo único peor que hay que tomar una decisión mala es no tomar decisiones, ¿sí? Entonces, lo que no podemos es quedarnos sin responder a la crisis, sin tomar medidas, sin reaccionar a la crisis. Esto es fundamental. Y la velocidad de respuesta, pues es lo que nos permite muchas veces salir de la crisis mucho mejor parados, ¿no? Entonces, bueno, la velocidad de respuesta es fundamental. El equipo de manejo de crisis que comentaba hace un momento es de la mayor importancia, ¿no? Por supuesto que está conformado por personas de la alta dirección, o sea, que tengan realmente capacidad de decisión y además, pues, una visión integral del negocio, ¿no? En muchas ocasiones se integra a este equipo una o dos personas que sean miembros, ¿no? Del consejo de administración de la empresa, ¿no? Recuerden, son eventos de alto impacto que muchas veces ponen pues, en entredicho la propia viabilidad de la empresa. Entonces, estamos hablando de algo de la mayor importancia, por eso se involucra tanto la alta dirección y en ocasiones, pues, algunos de los consejeros de la empresa, ¿sí? Eh, es fundamental en este equipo de crisis el poder tener claro qué está sucediendo, la información. Pero hay una característica de esta información, tiene que ser uniforme. O sea, tenemos que manejar todos la misma información, porque si unos manejan una información y los demás manejan otro, pues vamos a tener visiones diferentes de lo que está sucediendo y por lo tanto de las medidas que podamos tomar para salir de esta crisis. Entonces, el manejo de información que debe ser sumamente transparente, también es importante anotar que debe ser uniforme, ¿no? Gracias a que tenemos un equipo de crisis, ¿no? Pues se van a generar más ideas y más soluciones. Entonces, pues no únicamente vamos a tener una amplia información, sino que gracias a que vamos a contar con un equipo diverso, ¿no? Pues vamos a poder generar una gran cantidad de ideas y soluciones que nos permitan salir de la crisis. El manejo de la comunicación es algo crítico y fundamental. Si no tenemos, digamos, una línea muy clara sobre la comunicación en tiempos de crisis, pues esto puede dar como resultado que cada quien exprese o dé información sobre la crisis, pues a su mejor saber y entender. Pero eso puede ser, pueden ser aspectos muy diferentes dependiendo de quién proporciona esta información. Entonces, la comunicación, lo que necesitamos hacer en una crisis es crear, vamos a decir, un guión para saber exactamente qué informar. Y por otra parte, hay que designar, ¿sí? Emisores de información, ¿no? Hay que designar quiénes durante la crisis están autorizados para dar información. Y esto es bien, bien importante porque de esta forma nos aseguramos, ¿sí? Que la información que se va a dar va a estar de acuerdo a este guión que yo les comentaba, ¿no? Entonces, esa parte es muy, muy importante. Otro aspecto que también es de la mayor importancia es, eh, eh, y qué es responsabilidad de este equipo, pues es autorizar las acciones, ¿no? ¿Qué recursos se requieren para cada acción, los tiempos que nos va a llevar ejecutarlas, quiénes son los responsables? Si no hacemos para cada acción, para cada estrategia, si no asignamos a un responsable, pues las cosas no suceden, ¿no? Entonces esta parte es fundamental. Y también es algo bien importante. En todas estas acciones, en todos estos procesos, hay que involucrar a la gerencia media. ¿Por qué? Porque si bien la alta dirección tiene esta gran capacidad de toma de decisiones, o debiera tener esta gran capacidad de toma de decisiones, y además tiene esta visión integral de la empresa, pues quienes finalmente hacen las cosas en la empresa,
pues es la gerencia media. Son las que tienen a la gente que está en la línea, haciendo las cosas y ejecutando las acciones. Entonces, es fundamental involucrar a la gerencia media. Hay que identificar, este es otro aspecto muy importante, quiénes son los stakeholders claves, los grupos de interés, las partes interesadas más importantes. Es decir, hay que identificar de todos mis clientes cuáles son los dos, tres, cuatro, cinco que me implican el gran porcentaje, la gran mayoría de mis ingresos, porque con ellos tengo que estar muy cerca, ¿sí? Tenemos no únicamente que identificar a clientes, sino a proveedores clave, a empleados, colaboradores clave, aliados clave, socios clave, en muchas ocasiones autoridades clave, pero es sumamente importante poder identificar quiénes son estos stakeholders claves, estas partes clave. ¿Por qué? Porque con ellos necesitamos tener una cercanía, ¿sí? Mucho más allá de la que normalmente tenemos en tiempos regulares, ¿no? Lo que más le va a dar confianza a estos stakeholders, a estas partes, es que les comuniquemos lo que está pasando, lo que estamos haciendo, que seamos transparentes y que sobre todo estemos muy cercanos a ellos. Si logramos mantener la confianza de estos stakeholders clave, nuestra probabilidad de salir de la crisis, ¿sí? Y salir rápido y salir bien, ¿sí? Se va a incrementar tremendamente, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta parte por supuesto, es fundamental. Y, bueno, otro aspecto también es el manejo del flujo de caja, al cual me voy a referir en un momento más, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, digamos, con las finanzas, ¿no? Pues, en el momento en el que estamos atravesando una crisis. Bueno, por una parte, de nuevo, y hay que enfatizarlo, recuerden que necesitamos tomar medidas preventivas, proactivas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, la contratación de seguros, pues eso nos cubre, por ejemplo, en caso de un incendio, un temblor, una inundación, ¿no? Cualquier tipo de daño y eso pues nos va a ayudar. Las coberturas, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de nuestra estructura de costos denominada en dólares, bueno, pues sí nos conviene quizás comprar coberturas, que también es una especie como de prima de seguro, que nos permite garantizar un cierto tipo de cambio. Entonces, de forma que, bueno, si de repente viene alguna crisis cambiaria, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Algún movimiento brusco, bueno, pues yo sé que no voy a tener que pagar mis materias primas, mis materiales y mis costos, pues a unos tipos de cambio que ya son exorbitantes y que ya no me permitirían operar con normalidad. Entonces, coberturas, ¿no? eh, Manteniendo saldos mínimos en caja e inversiones temporales, es decir, tener una caja, vamos a decir, mínimos de seguridad que nos permitan, y eso pues tenemos que nosotros, para cada empresa establecer cuántos días o cuántas semanas o cuántos meses de operación en la empresa requerimos mantener en caja e inversiones temporales en todo momento. Esta parte es muy importante porque nos va a permitir, por lo menos en las primeras etapas de la crisis, pues no tener un problema grave de liquidez, ¿no? Otra medida preventiva que pues es muy recomendable, muy aconsejable, es obtener y negociar líneas de crédito, es decir, cuentas o de contratos de crédito revolvente, ¿no? Estas líneas de crédito son créditos que tenemos disponibles cuando se presenta alguna eventualidad. Entonces, se puede negociar una línea de crédito, es decir, un crédito en cuenta corriente, pues ya dependiendo de las necesidades de la empresa, pero vamos a poner un ejemplo, por 100 millones de pesos, y yo no dispongo de ese crédito, pero si llega una crisis o una eventualidad, pues yo puedo tomar y disponer de esa línea de crédito para afrontar cualquier problema de liquidez que yo pueda tener en ese momento, ¿no? Claro, si nos esperamos a que explote la crisis para tratar de negociar la línea de crédito, se va a volver sumamente difícil, si no es que imposible. Ahora, hay otras medidas que podemos tomar, ¿no? Durante la crisis, ya que se manifestó la crisis.
Una de ellas es el manejo de nuevo, pues, del flujo de efectivo. Esto lo tenemos que manejar de una forma, digamos, muy cuidadosa, ¿no? Porque, pues, una crisis normalmente afecta, como decíamos, pues, todas las áreas de la empresa y en una gran cantidad de ocasiones los ingresos, ¿no? Y los flujos de efectivo. Entonces, el manejo, el cuidado que tenemos de cada peso que entra y sale, se vuelve algo fundamental, el cuidado del flujo de efectivo. Podemos, cuando estamos en una crisis, pues otra medida es la reestructuración de los contratos financieros y operativos. Es decir, si tenemos algunos créditos, pues podemos sentarnos con los acreedores y tratar de renegociar algunas cláusulas, plazos, algunas concesiones, vamos a decir, en esos contratos que nos den respiro, que nos den oxígeno, por lo menos en lo que podemos salir de la crisis, ¿no? Eso en cuanto a los contratos financieros. En cuanto a los contratos de operativos, pues se trata, por ejemplo, de renegociar con proveedores, ¿no? Las condiciones de pago, por ejemplo, renegociar, pues, arrendamientos de oficinas o de lugares de trabajo. Entonces, bueno, es importante, ¿no? Y poder hacer esto a la mayor brevedad en cuanto ya estamos en una crisis, de forma que pues podamos tener la mayor disponibilidad de recursos y de caja, ¿no? En esa crisis. Otra, bueno, por supuesto, ¿no? Nos podemos, otra opción es acercarnos a los socios, a los accionistas y pues solicitar algún aumento de capital que nos permita contar con recursos para poder afrontar la crisis, enfrentar la crisis. La venta de activos siempre es una opción, ¿no? Hay que identificar cuáles no son activos esenciales para la empresa y pues procurar su venta, ¿no? Y entre más rápido, mejor. ¿Por qué? De nuevo, porque nos va a dar flujo de caja, nos va a dar recursos, ¿no? Líquidos que nos van a permitir pues hacer frente a nuestras obligaciones durante la crisis. Otra opción, ¿no? Que tienen las empresas, y esa incluso se puede utilizar con activos esenciales, es lo que se conoce como operaciones de sale and leaseback, ¿no? Esto, pues lo que significa básicamente es que podemos acudir a ciertas instituciones financieras, venderles un equipo, vamos a decir, una maquinaria que sea muy importante, ¿no? En mi proceso de producción, venderles una maquinaria, un equipo, ¿sí? Pero nunca se va a mover de mis instalaciones porque me la van a arrendar de regreso. Pero al habérselas vendido, pues voy a tener el producto de la venta de ese activo y eso también, de nuevo, me va a dar pues una inyección de liquidez. Finalmente, claro, tendré que pagar el arrendamiento de ese activo, pero por lo pronto yo ya obtuve el producto de la venta y eso me va a permitir, por supuesto, enfrentar la crisis, ¿no? De una manera más exitosa, ¿no? Esto, bueno, pues, esto vendría siendo, vamos a decir, la plática. Realmente, pues, no contamos con mucho tiempo, ¿no? Por cuestiones de duración, ¿no? De estas sesiones. Bueno, pues vamos a dejarla aquí, pero por supuesto, pues los quiero invitar o sea, a externar algún comentario, observación, o si tuvieron alguna pregunta, estoy pues a sus órdenes, ¿no? Para responderla con muchísimo gusto. Si no tienen alguna pregunta o comentario en especial, pues les quisiera recordar a todos que por haber participado en esta Expo Posgrados, todos son acreedores a un 20% de beca, ¿no? Se ingresan a cualquier programa de posgrado aquí en Ibero.
Y también recordarles que el día 1 de marzo, sábado, vamos a tener un recorrido para aquellos de ustedes que tengan interés en conocer las instalaciones de la universidad. Vamos a tener un recorrido aquí de las instalaciones del Ibero, ¿no? Y bueno, agradecerles mucho a todos su atención y bueno, desearles buenas tardes. Muchas Gracias, gracias. maestro. Sí, por aquí les voy a poner mi correo por si pueden venir el sábado. Si no, también en la página de Posgrados Iberos hay una sección donde puedan agendar su cita y pues puede ser a lo mejor un recorrido más personalizado, etcétera. Pues justo ya todos tienen el 20% de beca, contáctenos, estamos abiertos para atenderles, ay, perdón, y cualquier cosa, pues nos mantenemos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao.